Muy buenos días. Esta es la grabación perteneciente a la primera clase. Lastimosamente tuvimos eventos climáticos adversos, los cuales hicieron que tengamos un sinnúmero de problemas con respecto a conexiones de internet y también provisión de energía eléctrica el día de ayer. Mi disculpa para la gente que se conectó y lamentablemente tuvimos que después pasar el evento de desconexión, pero es algo que escapa a las posibilidades de control. Bueno, nuestra materia se va a llamar Medidas de Emergencia y Control de Incendios. Mi nombre es Dante Paredes, yo voy a ser su docente en esta materia. Voy a ser su docente en esta materia. Acá les dejo una breve presentación. Actualmente me dedico como consultor técnico profesional independiente, trabajando con varios colegas en distintos tipos de actividades, siempre referente a lo que tiene que ver con respecto a seguridad y salud ocupacional. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre lo que nos atañe en esta jornada, el concepto de emergencia. Una situación de emergencia es aquella que se produce de forma inesperada, que requiere una actuación inmediata. Son aquellas derivadas de actos terroristas, incendios, inundaciones, derrames de productos químicos, sismos, etc. Cuando leemos un primer vistazo, decimos que tenemos que ver nosotros con los actos terroristas, pero sin embargo tuvimos un evento bastante desagradable con respecto al sitiado de Ciudad del Este por parte de un grupo de criminales que asaltaron en aquella ocasión el local de Prosegur de Ciudad del Este. Incendios se dan en todas nuestras zonas, en todos nuestros entornos, hay de distintos grados, de distintos tipos. Inundaciones la tenemos tras cada evento monzónico que tenemos. Derrame de productos químicos, gracias a Dios, están contados o la mayoría están controlados. Eventos sísmicos, hemos tenido la vez pasada un movimiento telúrico dentro del territorio nacional, el cual para algunos pasó imperceptible, para otros sintieron, pudieron participar de ese evento. Enfoquémonos en lo siguiente. En la empresa se debe contemplar la posibilidad de que las situaciones se produzcan teniendo en cuenta la actividad y el tamaño de la empresa. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de trabajadores en materia de primer auxilio, lucha contra incendios y evacuación del edificio, que es el último paso en una emergencia. Las emergencias tienen una clasificación por factores. La clasificación de las emergencias puede ser una cuestión difícil de una realización práctica, debiendo de tener en cuenta distintos tipos de factores, entre ellos el lugar donde se ha producido, teniendo en cuenta si es uno o más lugares de alto riesgo o del tipo de riesgo que pertenecen, el número de personal disponible en el centro de trabajo. Es algo que como encargados de seguridad y salud ocupacional de una empresa nos atañe a nosotros saber cuántos personales tenemos trabajando en el día a día en el lugar. Número de pacientes, se refiere al número de personas que hayan participado o hayan sido afectadas por el evento. Pudieran ser estas de distintos tipos de gravedad y debemos nosotros prestar debida atención y saber cómo ir ordenando esta atención. El turno de trabajo es muy importante para poder controlar una emergencia, debido a que debemos de tener procedimientos para cada turno. En caso de que los tuviéramos,
Y en caso de que el turno sea rotativo, o sea, de 24 horas de funcionamiento de la empresa, con mayor énfasis aún debemos de cuidar los que están en turno fuera horario, que sería turno noche especialmente. Clasificación de las emergencias por tipos. La literatura en esta materia clasifica las emergencias en conato de emergencia. Conato de emergencia es aquel inicio de una emergencia, el principio. Emergencia parcial significa cuando él ha pasado de ser conato a ser una emergencia. Pudiéramos clasificarla nosotros en ese punto como leves o graves. Cuando pasa de ese punto a ser emergencia general sí ya es un lugar en el cual ya debemos producir la evacuación, debemos de tener cuidado de que no queden personas atrapadas y tratar de contener esa emergencia mientras llegue equipo especializado para encargarse del evento. La clasificación en un tipo u otro determinará el desarrollo de las acciones diferentes. A eso se refiere. A que cada tipo de emergencia debe ser bien estudiada y bien clasificada para poder controlarla. Tenemos una pequeña diferencia entre fuego e incendio. Fuego es cuando está bajo control del hombre y este lo usa como un doto de cuidado, ya que el fuego puede, si no, no se le debe tener miedo, pero sí no, hay que tenerle respeto. El ejemplo más práctico sería en una estufa o lo que podemos llamar las cocinas de leña, una chimenea o caldera. Aquí el fuego está al servicio del hombre. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la leña al piso, tenemos las cocinas normales o industriales, las cocinas a leña o cocinas de campo, y este otro que es para cocinar de campamento. Esos son solo ejemplos. Acá les dejo un video para que puedan ver cómo se maneja el evento de que se les prenda una garrafa. El que se prenda una garrafa es un mito que tenemos todo, arrastramos por culpa de las películas de la década del 90, en las cuales pensamos de que nos vendieron la idea de que la garrafa explota como una bomba, destruye toda la casa y un sinnúmero de eventos que estaban dados en aquel entonces por ese tipo de efectos cinematográficos. Bueno, con este pequeño video se pretende demostrar de que es muy fácil controlar. Me gustaría que presten suficiente atención con respecto al desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a hablarlo en la siguiente clase. Quiero escuchar la opinión de ustedes con respecto al desempeño y lo que sería la utilidad de realizar una práctica de esta manera. Bueno, continuemos. El incendio. El incendio es cuando el fuego ha salido de control y se vuelve más terrible de los enemigos. Destruye todo lo que se encuentra a su paso, hasta la vida humana. Eh, Todos hemos tenido la imagen que se nos ha quedado con respecto al incendio de los incendios forestales que están dados en nuestro país debido al manejo agrícola y manejo de ganado de algunos estancieros. Para limpieza de suelo utilizan aún el fuego para la destrucción de malezas, lo cual ha sido comprobado de que es efectivo botánicamente, pero económicamente es muy rentable. Tenemos el ejemplo de la zona de Misiones, que se escapó de las manos cuando cambió el viento de dirección y comenzó a agarrar el ganado que estaba embretado en un potrero. Fue alcanzado por el fuego y murieron unos cuantos.
Hablemos de la fenomenología de la combustión. La combustión es una reacción exotérmica, es decir, una reacción química que produce calor. Se generan además productos de la combustión como el humo, gases tóxicos, como el monóxido de carbono, el cual es incoloro y sin olor, los que tienen una importante participación en un incendio, así como otros gases producidos por la combustión de los materiales. Quiero que recuerden esta palabra porque va a ser clave para más adelante. Combustión química, reacción exotérmica. Son palabras clave que debemos llevar en cuenta cuando nos manifestamos con respecto al fenómeno de la combustión. Combustible se le llama a cualquier sustancia que cuando se inflama en el lugar, da lugar a una rápida propagación del fuego o llama, o bien a una sustancia natural o artificial en un estado sólido, líquido o gaseoso que combinada con el oxígeno produce una reacción con desprendimiento de calor. El oxígeno, en el marco de este proceso, la sustancia combustible reacciona con el oxígeno del aire, liberando energía de calor y generando productos de combustión, algunos de los cuales pueden ser tóxicos. Es necesario comprender con claridad los mecanismos de ignición y combustión. Están dados por el nivel de porcentaje que se encuentra del oxígeno en el ambiente. Acá tienen un pequeño gráfico en el cual pueden ver cómo tenemos un nivel límite inferior para explosividad y un nivel límite superior también. Energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que se inicie la reacción de la combustión. En el proceso de la reacción a combustión se necesita un aporte extra de energía para superar el nivel de activación. Debe haber la famosa chispa o el calor necesario para romper el punto de ignición del material. A eso se refiere. Habrán escuchado mucho la palabra triángulo de fuego y hoy por hoy se escucha mucho la palabra tetraedro de fuego. Bueno, hablaremos sobre cada uno de ellos. El triángulo y tetraedro de fuego son dos conceptos fundamentales para comprender el fuego, más concretamente cómo se produce y cómo se expande. Este conocimiento es vital a la hora de prevenir y extinguir incendios. El triángulo de fuego presenta los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Son el combustible, comburente, que normalmente es el oxígeno, y la energía de activación o calor. El combustible es cualquier sustancia capaz de arder. Dicha sustancia puede presentarse en estado sólido, líquido y gaseoso. El comburente normalmente es el oxígeno del aire, es el componente oxidante de la reacción. El calor o energía de activación es la energía que se precisa aportar para que el combustible y el comburente reaccionen en un espacio y tiempo determinado. El fuego se desencadena cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada. Del mismo modo, eliminando uno de estos factores, es decir, uno de los lados del triángulo, es posible prevenir o atacar el fuego. No se preocupen que más adelante vamos a retocar esto y vamos a tratarlo en mayor profundidad. Teniendo en cuenta este triángulo, para prevenir o parar el fuego se puede actuar sobre diversos elementos. Por ejemplo, si el calor es suficiente, el fuego no puede comenzar. Si en el caso de que apareciese necesita que haya suficiente calor para seguir propagándose, para eliminar el factor calor se puede actuar de varias formas. Una de ellas sería introduciendo un compuesto que tome parte del calor disponible para una reacción, como por ejemplo puede ser agua. También se puede utilizar polvo o gases, que son materiales extintores. Por otra parte, aunque aparezca el fuego sin combustible, el fuego se detiene. Dicho combustible puede eliminarse de manera natural por ser consumido por las llamas o artificialmente. Esto se consigue mediante procesos químicos y físicos que impiden el fuego
acceder al combustible. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Otra forma de atacar o prevenir el fuego es provocando la insuficiencia de oxígeno, ya que esto impide al fuego comenzar a propagarse. Esto lo vieron ustedes en el video de la garrafa, lo habrán visto. Es cuando se sofoca, se desplaza el oxígeno mediante la manta húmeda, hace que la llama se extinga. El material sigue presente, el material combustible, sigue presente el oxígeno del ambiente, pero no así la llama, ya no se encuentra presente la llama. El tetraedro de fuego. El tetraedro de fuego es los materiales componentes del triángulo de fuego, que serían combustible, comburente y llama. Aparte de eso, tenemos la reacción en cadena. La reacción en cadena está dada por la generación de calor del fuego en sí en un punto, el cual a medida que va generando calor, va generando que los materiales que se encuentran en su entorno alcancen temperatura de ignición para poder seguir alimentando el fuego. Y esto produce la reacción en cadena de la combustión. Esto vamos a tocarlo durante casi toda la materia. Me gustaría que lo vuelvan a repetir. Si no lo entendieron, vuelvan atrás y comiencen nuevamente otra vez para poder fijarlo bien, ya que es la base de nuestra materia. El tetraedro de fuego funciona así. Para que se produzca y proteja un incendio, debe generarse suficiente calor como para vaporizar parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Para que la combustión se mantenga, el propio fuego debe generar suficiente calor para vaporizar aún más combustible y que este vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame nuevamente. Esto genera todavía más calor, por lo cual el proceso sigue como una espiral de retroalimentación. Entraremos en la segunda parte, en la cual hablo de una forma muy somera, lo cual me gusta que tomen así, debido a que como nuestra materia de esta materia. Esto es un incendio que pudo haberse provocado por un evento terrorista, un evento adverso o tal vez otro tipo. Clasificación de los fuegos. Tenemos el tipo A, que serían de materiales inflamables, sería todo lo que sea mobiliario, libros, cartonería, todo tipo de material combustible que tengamos en nuestro entorno. El tipo B, que está dado por los combustibles y los gases inflamables que se encuentran en nuestro entorno. Y el tipo C está dado por los equipos eléctricos o electrónicos que se encuentran en el ambiente, ya sean estos insumos electrónicos normales o sean computadoras, CPU, otro tipo de cosas que tengamos en el entorno laboral. También pueden ser máquinas normales. ¿Cómo hacemos de que este tipo C pase a ser un tipo A? Y es un pequeño truco, simplemente es cortar la alimentación. Para este tipo C, cortamos la alimentación eléctrica y pasa a ser un evento tipo A. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos atacar, ya sea con agua o con otro agente más económico. Razón por eso ustedes habrán escuchado a veces que los bomberos dicen no pudieron trabajar porque la ANDE no les cortó la corriente. Y bueno, es que tenían un tipo C y para poder bajarlo a un tipo A tenía que cortar la electricidad. A eso se refiere. Este es un tipo casi no presente porque no manejamos nosotros mucha minería en nuestro país, ¿eh? Pero es necesario que sepan que existe un tipo de trata de eh, elementos químicos y es para utilizar fuego de elementos químicos. También quiero que
recuerden esto, existe un tipo más, el cual ha agregado la NFPA, que es la Agencia Internacional Americana dedicada al estudio y comportamiento del fuego. Ellos han creado uno más que es el tipo K. K. Este tipo K es el que ustedes van a ver en los shopping, en los patios de comida, restaurantes grandes, van a observar que están colocados en lugares muy próximos a la cocina. Son unos elementos que no son del color característico, que es el color rojo. Estos usan un tipo de material de acero inoxidable debido al material, la sustancia que contienen estos extintores, estos agentes extintores, necesitan ser de ese tipo de material. Por eso es que es de acero inoxidable y es el que se usa para extinguir fuegos del área comestible. Todo lo que sea del área comestible, restaurantes grandes, patios de comida grandes, van a observar que tienen esos extintores niquelados, que son de acero inoxidable. Bueno, hablamos de transferencia de calor. La transferencia de calor puede darse de tres formas diferentes. Uno es por radiación, cuando el calor se transfiere a través del espacio por ondas que viajan en línea recta en todas direcciones. Otro es por conducción, cuando el calor se transfiere por contacto directo entre un cuerpo y otro, que sería la leña, como está indicado en el dibujo. Y el tipo C, que sería el calor que se transfiere por líquidos y gases de calentamiento, al ser más liviano que el aire, tienden a elevarse. A esto se refiere la reacción en cadena, señores. La reacción en cadena es esto: se va calentando la casa, se va calentando el ambiente y dejó de prenderse una pieza, ya no encuentra más que consumir y pasa a consumir lo que se encuentra al lado. ¿Cuáles son los métodos de extinción? Existen tres: enfriamiento para romper el equilibrio térmico y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción; sofocación en la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire; segregación consiste en eliminar o aislar el material combustible que se quema usando dispositivos de corte de flujo o barreras de aislación. Los agentes extintores más comunes son el tipo A, que es agua presurizada, espuma, polvo químico seco, que se le conoce como trinorma; el tipo ABC se le conoce, que son los que normalmente vemos en casi todos los lugares y nos dicen el famoso PQS. Y nosotros pensamos que es algo que viene de otro mundo, pero sin embargo es polvo químico seco. El tipo B es una espuma o dióxido de carbono. El tipo espuma se utiliza en algunos lugares, que sería por ejemplo en las aceiteras, en la petrolera, eh, en el aeropuerto, debido a la forma de manejo del combustible y su alta inflamabilidad. El dióxido de carbono normalmente es lo que encontramos dentro del famoso tipo B. Son unos extintores bastante llamativos que tienen una terminación en embudo, el cual vamos a estudiar en la próxima clase para poder definir bien el por qué y el para qué. El tipo C es dióxido de carbono y polvo químico seco, tipo ABC o tipo BC, depende mucho del fabricante y del proveedor. Después tenemos el tipo D, que es polvo químico especial, y no se olviden del tipo K, que es el que tenemos en los patios de comidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo eléctrico? ¿Cómo calculo, cómo calculo el consumo? Para calcular en forma eficiente el consumo eléctrico en un lugar, debo sumar los consumos individuales de los artefactos a los que estoy sometiendo el circuito y dividirlos por el voltaje. Esto dará como resultado la corriente que estoy consumiendo y a la cual estoy sometiendo el circuito. Normalmente este es un procedimiento que no es
digamos, competencia de hacerlo de cualquier persona. Siempre recurrimos a un profesional para que nos asesore, pero por lo menos tengamos la conciencia de no generar este tipo de riesgo con una maraña de cables que no se entiende de dónde sale ni hacia dónde va. Y sobrecargamos. Cuando tenemos una terminal de enchufe que es para un solo enchufe, y bueno, si por cuestiones de espacio necesitamos utilizarlo para dos conexiones a la vez, debemos de comprar el elemento de conexión adecuado para evitar este tipo de enredo, el cual podría ocasionar un riesgo adicional por el sobrecalentamiento de los conductores, por la mala conexión o que simplemente comienza a falsear la zapatilla y comienza a generar chispa constantemente. Cuando hacen un falso contacto a la parte eléctrica, constantemente está generando chispa. A eso me refiero. Hablamos de zona vertical de seguridad. Todo edificio de 7 o más pisos debe contar con una zona vertical de seguridad, que sería esto. No se estaba aplicando, hoy por hoy sí se aplica en ciudades grandes como Asunción, eh, todo lo que sería el entorno de Gran Asunción e incluso ciudades importantes del interior como Encarnación o Ciudad del Este, están utilizando la normativa madre, o sea, la normativa la 468 que es de prevención contra incendios de la ciudad de Asunción. ¿Por qué? Porque es una normativa muy bien hecha, muy bien estudiada y su aplicación es muy sencilla. Existe una distancia máxima desde la puerta de acceso hasta el ingreso de una zona vertical que sería máximo de 38 metros. Debe estar de la zona de acceso. El diseño y construcción y terminados deben garantizar una resistencia al fuego correspondiente a lo que indica en la norma. Si tenemos una norma paraguaya, les voy a estar facilitando en el transcurso del curso. Durante el módulo le voy a estar facilitando la normativa paraguaya que habla del tipo de extintores, tipo de agente extintores autorizado, tipo de control y también la normativa 468, además de la normativa de fabricación de puertas contra cortafuego. Me comprometo a pasarle esas tres normas, que son normas paraguayas y son normas de ejemplo debido a que están muy bien preparadas. Se debe contar con sistema de iluminación de emergencia y ventilación o presurización. ¿Por qué hablamos de ventilación o presurización? Ustedes recuerdan que hablamos de que el oxígeno es el material oxidante por naturaleza, el cual aviva el fuego. Entonces normalmente las puertas cortafuegos no permiten el acceso del oxígeno. Las puertas de acceso o egresos deben ser de cierre automático y con resistencia a la acción del fuego. Deben estar señalizadas con letreros, ya sean lumínicos, ya sean acrílicos, pero deben estar bien señalizados. Algunas instalaciones especiales que tenemos como red seca o las famosas siamesas que le llamamos, que es el lugar donde los bomberos vienen a conectar sus acoples para cargar el sistema de extinción de incendios de la empresa para poder asistirle a los que van a ingresar a combatir el incendio dentro de las instalaciones. Todo edificio de 5 o más pisos debe contar con una instalación de una red metálica independiente para el agua con válvula de retención. Hasta hoy día tenemos la costumbre y siguen habiendo empresas que siguen siendo multadas y eso espero que pronto cambie. Todo ya depende de la fortaleza que tengamos como profesionales en no aceptar de que nuestro sistema de prevención de incendios esté conectado por el flujo de agua corriente o agua de red de la ciudad o del barrio donde estemos ubicados, porque eso no es compatible, no es
prudente. ¿Por qué? Porque el agua que es alimentado por la red no lo consumo solo yo, lo consume todo el barrio. No va a tener la presión suficiente y yo necesito que tenga una presión determinada. Más adelante vamos a estar tocando cuánto es el nivel de presión y cuáles son los sistemas. Normalmente estas columnas especiales tienen una entrada tipo Storm, que serían esta, que se llama el acople para las mangueras de bombero, y salida de 52, que sería esta parte de abajo. Acá tenemos el de 72 y este es el de 52. Son dos distintos milimetrajes que utilizan para mangueras de los bomberos. Esto es alimentación y esto es expulsión. Bueno, resumiendo, todo edificio debe contar con una llave con hilo exterior conectada a un sistema de agua potable que puede estar situado a una distancia no mayor de 20 metros de cualquier punto de la unidad. Deberá quedar instalada una manguera que servirá solamente para combatir principios de incendio. Esto anteriormente se ha utilizado, hoy por hoy se utilizan los de lona, que son de 3 capas y bastante eficientes. Tanque de reserva con todo edificio de 2 o más pisos, ya que la ocupación sea superior a 20 personas, debe contar con tanque de reserva. Su uso es solo en caso de siniestro para suplir o reemplazar eventuales defectos o insuficiencias de la red pública. Así decía la normativa. Fue modificado para que ustedes lo sepan, porque en las empresas quedaban conectadas a la red pública. Quiero que lleven en cuenta de que esto hoy por hoy ya está desafectado, pero deben de saber cómo fue que nació o por qué algunas empresas se conectaron, porque normalmente se van a hacer esa pregunta: ¿cómo fue que se conectó? Bueno, les comento, acá ya está. Estaban autorizados anteriormente. Hoy por hoy ya no, pero sí estaban autorizados anteriormente. Vamos a unos casos prácticos. Emergencia con gas. Ya tuvimos el ejemplo del video del peruano, el cual estuvimos observando y pudimos analizar. No explota. Es fácil de extinguir. Es simplemente desplazar y luego cerrar la válvula, como ustedes lo habrán visto. Esto es un evento ya cuando pasó de control. Salió ya la etapa 3, etapa de emergencia, ya una emergencia total, una destrucción total, masiva de lo que hay. Algunos mitos. Los bomberos podrán sacar a la persona de un edificio de altura con las escalas telescópicas, que es lo que normalmente nos venden en la película. La realidad es que las escalas más altas que se fabrican en el mundo no llegan más allá del piso 14. Nosotros acá en Paraguay tenemos solamente para hasta el piso 7, señores. Lo tiene la tercera compañía, lo tiene la octava compañía, lo tiene la UREC, que son las 3 unidades, aparte de también la unidad que se encuentra en la ciudad de Campo 9, que dispone de este tipo de escala, pero no llegan a los 14 pisos, llega simplemente hasta el piso 7. No llegan más allá al piso 14 y podrían evacuar en condiciones ideales a una persona por minuto. Esto hace irreal la situación de la evacuación por este medio. O sea, no puede ser evacuado por la escalera de los bomberos. La escalera de los bomberos es simplemente para subirse un efectivo a la vez y pistonear desde fuera del edificio al lugar de incendio para llegar más rápido al lugar del evento. Más nada. Los helicópteros podrán evacuar a las personas de la terraza, otra idea que nos vendieron las películas. La realidad: un helicóptero rara vez podrá acercarse a un edificio en el que está en llamas y los humos se tienden a subir, por lo cual podría sufrir un accidente que sería desastroso para la situación. Además, su capacidad de evacuación es muy limitada. En el mejor de los casos, el helicóptero más
con mayor cantidad de personal para traslado sería el helicóptero de la CEM o de la CENAT, que transportan hasta 10 personas. Los edificios inteligentes no pueden tener incendios. Otra idea que nos vendieron. La realidad, un edificio moderno y bien diseñado tiene menos posibilidades de incendiarse, pero puede sufrir siniestro. Lo realmente inteligente es que el edificio disponga de una excelente capacidad de respuesta. En caso de que el siniestro de todo mundo se produzca, son las personas que lo habitan las que deben ser capaces de reaccionar adecuadamente en caso de siniestro. Ejemplo, Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? Seguridad humana. No basta solo con el cumplimiento de las normas y reglamentos, ya que esta protección puede no ser suficiente. Identificar la característica del ocupante es muy importante porque debemos saber cuáles son las capacidades físicas y mentales de los ocupantes de cada área. Es por eso que debemos dar mucho énfasis a lo que tiene que ser capacitación, disposición, conocimiento del área, conocimiento de los materiales a disposición para combatir el fuego o otro tipo de eventos. ¿Cuál es el alcance de la actividad de ubicación durante los 7 días de la semana? Es lo que estuvimos retocando hace un momento. Debemos considerar alternativas para asegurar la vida humana todo momento. Evacuación de los ocupantes en caso de ser necesario. Estamos hablando. Defensa de los ocupantes en el mismo edificio, que sería la capacitación adecuada del personal en los distintos tipos de emergencia identificados por nosotros. Acuérdense de que nuestra función como profesionales de la seguridad y salud ocupacional es fundamental en análisis del riesgo de la exposición humana en horario laboral. Debe considerar los medios de evacuación y de alarmas, tipo de alarma por distintos tipos de procesos. Si tenemos un proceso que produce un ruido constante o superior al nivel de ruptura auditiva, no poder escuchar simplemente una sirena o una campanilla. Debo de tener otro tipo de alarma también. Bueno, tenemos otros tipos de conductas, que serían las conductas de adaptación, la falta de adaptación al riesgo, que sería entrar en pánico. Entrar en pánico nos produce dos situaciones importantes. Una de ellas es el autorriesgo, o sea, del susto, no recuerda ni siquiera cuáles serían las rutas de evacuación adecuadas. Por eso es que debemos de formar y de capacitar a nuestro personal para que no entren en pánico y no tengamos ese tipo de situación. También tenemos las conductas participativas, que son la gente que va a actuar proactivamente para ayudar en el siniestro. Las conductas inhibidoras, que serían aquellas que dicen, no, no me interesa, no es mi problema. Y también existen las conductas altruistas. Las conductas altruistas son las que piensan en el entorno, en el todo, y después piensan en ellos como personas. Y las conductas individualistas, que serían me salvo yo y jódanse los demás también. Pues, es distintos tipos de conducta y todas son válidas ante una emergencia. Acá les dejo una tarea. Me gustaría que así como dice y está explicado lo elijan. Son 4 ítems, pero solo uno van a desarrollar. Uno de los ítems. Cualquiera, el que les guste. No interesa si son duplicados o si todos eligieron el mismo tema, tampoco interesa. Lo que me interesa es que se acostumbren a hacer una presentación de PowerPoint. ¿Por qué? Porque nosotros somos facilitadores en nuestro entorno laboral. Me gustaría que comencemos a fomentar esa práctica. Esta presentación va a tener un valor de 5 puntos para este parcial y me gustaría
eh, ver el 30, o sea, la siguiente clase me gustaría ver, participar con ustedes, por lo menos dedicarnos en esa primera hora un espacio de tiempo, lo estaríamos dedicando para eso y luego pasaríamos a entrar en el siguiente punto de nuestro programa. Desde ya les agradezco a todos, les pido disculpas por lo que pasó el día de ayer y lamentablemente, como ustedes se darán cuenta, los eventos climáticos adversos no hay forma de contenerlos. Muchas gracias, que tengan una muy linda semana laboral y nos vemos el sábado que viene.